Carles Puigdemont ha presentado su pliego de condiciones, pero no se confundan. No son las condiciones para una investidura. No hem aguantat la posició tots aquests anys per acabar salvant una legislatura. Crec que més clar no es pot dir. Son las condiciones para sentarse a negociar una investidura. Este es el preámbulo y lo explica todo, ¿eh? Él no ha aguantado, fugado de la justicia en Waterloo tantos años para prestarse ahora a un juego político convencional. Puigdemont va por todas y por eso lo primero que demanda es sentarse de igual a igual, exonerado de toda su culpa y con un mediador, como si fueran dos generales negociando la paz entre naciones enfrentadas, él y el candidato que quiera ser investido presidente con los votos de Junts. Sin amnistía y sin mediador no habrá negociación, y luego en esa negociación se expondrán las condiciones para una investidura. ¿Quién podría prestarse a esto? La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Y si Puigdemont ha podido presentarse con esa arrogancia tan ofensiva y exponer de forma tan desabrida su chantaje, es porque el gobierno lo ha legitimado como interlocutor. La foto es de ayer mismo. Nada menos que una vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, de cariños con un prófugo de la justicia. Hoy tenemos el pie de foto. Y es un delirio. Es esta declaración que ha pronunciado en su comparecencia, sin preguntas, ante la opinión pública, esta comparecencia tan arrogante. No pone fecha a un referéndum, Carles Puigdemont, porque no es el momento de hablar de un referéndum. De eso ya se hablará en la negociación. Lo que exige ahora Puigdemont para sentarse a negociar es una legitimación del golpe de octubre de 2017, mediante una exoneración de la culpa suya y de quienes la acompañaron en esa aventura golpista contra la democracia. También pide, claro, la extinción de los delitos cometidos, que es la consecuencia de esa amnistía. Y la consecuencia última es la deslegitimación del sistema democrático. Porque una amnistía es lo que supondría, ¿eh? Una deslegitimación de las fuerzas de seguridad que persiguieron el delito, de los jueces que lo condenaron, del rey que animó a restablecer la ley y, en definitiva, del régimen democrático que todas estas instituciones protegen. Claro, la afrenta no es que Puigdemont se remita a 1714 y a los decretos de Nueva Planta para describir a España en su memorial de agravios como una colonia a Cataluña como una colonia de España. La afrenta es que haya quien esté estudiando la manera de hacerle esto digerible a los españoles para permanecer en el poder. Por el momento hemos escuchado a dos jueces, de los tres que se sientan en el Consejo de Ministros. La primera ha sido Margarita Robles, aquí, en La Brújula. El segundo, Fernando Grande Marlaska, tras el Consejo de Ministros que hoy se ha celebrado. A ambos se les ha preguntado si la amnistía tiene cabida en la Constitución. No han querido contestar. Se han refugiado en una retórica de leguleyo, en una serie de tecnicismos, bueno, incluso en un lenguaje farragoso o en una declaración que nada significa. Es obvio que una amnistía no es constitucional. Es obvio, porque España no es una dictadura en transición hacia una democracia. Esto lo he explicado además de manera bastante clara y bastante brillante una persona que es profesora de Derecho Constitucional, que es Carmen Calvo, a la sazón vicepresidenta del gobierno en la primera legislatura de Pedro Sánchez. Pero ahí el gobierno ahora está tratando de encontrar una artimaña de leguleyo de esto que se llama Rábula, ¿no? Que es un abogado así como muy un abogado pequeñito, para poder amnistiar sin amnistía. Porque la Constitución desautoriza las medidas de gracia colectivas, porque la democracia tuvo como preludio una amnistía, pero precisamente porque España no es una dictadura no tiene cabida la amnistía. Y quien mejor ha explicado esto a día de hoy es Felipe González, que ha estado aquí en Onda Cero, en Más de Uno con Carlos Alsina. La gente se olvida de que la amnistía no es que borre el delito, que también es que condena al ordenamiento jurídico democrático, dándole la razón a los que se han rebelado contra el ordenamiento. Sí, entonces, claro, es algo peor que inconstitucional. Es una impugnación del régimen democrático que la Constitución ampara o sirve como marco legal. ¿Quién podría prestarse a esta locura que propone Puigdemont? Hoy le han preguntado 4 veces a la ministra portavoz Isabel Rodríguez qué le parecía la propuesta. 4 veces
hizo una excusatio non petita. Es que este gobierno y su presidente ha certificado durante 5 años que siempre actúa conforme a la Constitución. Y por tanto es contrastable que nuestra posición es siempre conforme a la Constitución. Nadie, ni una sola voz autorizada del actual Partido Socialista ha dicho que Puigdemont ha impuesto condiciones inaceptables. Nadie. Y son condiciones únicamente para sentarse a negociar. Ahora imagínense lo que pondría sobre una mesa de negociación para investir a un presidente. Actualmente hay un candidato para ser investido, ha recibido el encargo del rey para someterse a una sesión de investidura que se celebraría en unos 20 días. Se trata de Alberto Núñez Feijóo, es el presidente del Partido Popular. Dentro de su partido, del Partido Popular, había un cierto debate sobre si debiera siquiera sentarse con el grupo parlamentario de Junts per Cat en esa ronda que hace con los grupos parlamentarios para demandarles su apoyo para la investidura. Bien, pues le han permitido zanjar el debate. Hoy se ha reunido con Santiago Abascal, que le ha confirmado que cuente con los diputados de Vox, sin ninguna condición ni exigencia, y tras la reunión ha comparecido ante los periodistas y les ha dicho que si las condiciones de Junts son las que ha expuesto Carles Puigdemont, que mejor se ahorren las reuniones porque él no se va a someter a ese chantaje antidemocrático. Pero si la respuesta es, señor Feijóo, para ser presidente del Gobierno y para abstenernos en su investidura, tiene usted que comprometerse a una ley de amnistía para todas las personas encausadas por los delitos consecuencia del proceso. ¿Para qué le voy a engañar a los representantes de Junts? No tiene sentido. He dicho que es inaceptable e imposible. Es inaceptable y es imposible para el PP. Es inaceptable y es imposible para el PSOE. Nadie por el momento se ha expresado en términos semejantes. El PSOE tiene hoy un problema. Porque lo que quería Pedro Sánchez es que Feijóo se cociera en su propio jugo durante todo este mes y que llegara exhausto a la sesión de investidura para luego ya presentarse, una vez derrotado Feijóo en esa sesión, como solución para evitar una repetición electoral. Pero Feijóo ha contestado a Junts y la comparecencia de Puigdemont le interpela ahora directamente a Pedro Sánchez. Claro que Sánchez también puede aprovechar el tiempo para preparar esas artimañas legales que hagan posible amnistiar a Puigdemont sin llamarlo amnistía. Antes escuchaban la voz de Felipe González, que ha visitado Onda Cero y que ha charlado largo y tendido con Carlos Alsina. Vamos a escuchar algunos pasajes más de esa entrevista, que ha tenido un enorme interés. La conversación comenzaba con una confesión. En elecciones generales, Felipe González votó al Partido Socialista. Sí. ¿Le costó más que otras veces? Sí, pero sí, lo voté. Felipe González no va a dejar de hablar. Por más que los socialistas actualmente existentes y los dirigentes de la actual cúpula socialista le digan que se calle. La verdad es que lo que dice resulta molesto a la actual dirigencia, porque es una impugnación de su política. Igual que en su día fue molesto Alfredo Pérez Rubalcaba, que por si alguien no lo recuerda es quien bautizó como Frankenstein la fórmula que finalmente opó al poder a Sánchez y que ahora puede mantenerlo en él. Obviamente que el proyecto, o lo que parece el proyecto, de una mayoría progresista que se dice, no me gusta. No quiero hablar del Frankenstein de Rubalcaba Plus, pero es que tengo derecho a decir que no me gusta, porque además creo que no nos lleva a ninguna parte, a ninguna solución, quiero decir. Bueno, a Felipe González, la actual dirigencia del Partido Socialista lo trata como una reliquia, ya no hablar de la opinión publicada y de la inteligencia del Partido Socialista, que lo trata como de algo muchísimo peor, como si fuera un pobre reaccionario. Pues que el que ha cambiado no es Felipe González. ¿O es que acaso nadie recuerda lo que decían de una amnistía los ministros de Sánchez antes de estas elecciones? O lo que decía el propio Sánchez. Pero si decía que el hecho de que no se hubiera aprobado una amnistía era una demostración de que él no se había postrado ante los independentistas, ante sus socios de investidura. Una amnistía fue inaceptable hasta que fue necesaria. Porque así es como funciona, la maquinaria de homologación del partido de Pedro Sánchez. Una visita a un prófugo de la justicia fue inaceptable hasta que fue necesaria. Una amnistía igual. Ambas, visita y amnistía, serán las condiciones para comenzar un diálogo con mediador. Luego ya vendrán las condiciones para la investidura. Rápido resumen. Primero se legitima el 1 de octubre, para después ir a un referéndum pactado. ¿Y quién podría aceptarlo? Pues esa es la pregunta.